La crisis que golpea a Chile es social, económica y sanitaria, siendo todo parte de un complejo escenario que enfrentamos hoy y que posiblemente pueda profundizarse más en el futuro. Resultan claves las decisiones para enfrentar el futuro. Como en todas las decisiones, si la comunicación falla, esto tendrá un impacto directo en los resultados. Para hacerse cargo de ese problema, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile y el diario El Mostrador dan inicio con esta charla sobre el rol de la transparencia y la confianza a un ciclo de conferencias llamadas Herramientas Comunicacionales para enfrentar la crisis chilena. Con esta breve introducción me gustaría presentar a nuestros expositores. En primer lugar, estamos acá en línea con Javier Appelgren, fundador de YAP Chile. Esta es la aplicación que se dice número uno un poco de la salud, y también es la aplicación por donde hoy día uno puede comparar precios a la hora de comprar medicamentos. Y también nos acompaña Claudia Labarca, profesora de la Universidad Católica, de la Facultad de Comunicaciones de la Facultad, de la Universidad, y especialista en confianza institucional. Bienvenido, Javier. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo está, Héctor? Muchas gracias por la invitación. Partamos, iniciemos los juegos con Javier. Javier, cuéntanos un poco, dentro de tu emprendimiento y dentro de tu aplicación, ¿cuál es el rol que cumple la transparencia para así estimular la confianza de los usuarios y también de los competidores en un momento de crisis como la que nos encontramos? Sí, bueno, antes que todo quiero saludar a la audiencia, darles las gracias por la oportunidad de conversar y particularmente un tema tan importante como lo que es la transparencia, ¿no es cierto? Especialmente en este ambiente de crisis, y lo que es salud también, que es un tema que nos afecta a todos. Y quizás más allá de hablar de, o sea, hablando un poco de la transparencia y lo que son la herramienta en sí y cómo nosotros hemos tomado este tema y cómo también al final del día hemos forjado una comunidad en torno a eso, es quizás contar, me imagino que la gente no necesariamente lo conoce, en el fondo, de cómo funciona esta plataforma, qué es lo que hace, y explicarle justamente cómo funciona la transparencia detrás de eso. Al final del día, somos un equipo startup, un emprendimiento que yo creo que, como mucha gente, no creo que seamos lo único, se ha dado cuenta de las grandes diferencias de precios que hay en los medicamentos. Para que se hagan una idea, un contexto, estamos hablando que medicamentos para patologías crónicas, que se dicen, o sea, son enfermedades que básicamente la gente necesita tomar medicamentos de forma diaria para poder vivir. Ya para apoyar la vida normal estamos hablando de medicamentos para esquizofrenia, epilepsia, por ejemplo, otro tipo de enfermedades de ese tipo de complejidad que uno puede comprar de forma tradicional a 90.000 pesos. ¿Ya? Uno, si tuviera la información, podría encontrar ese mismo producto por diferencias de 40%, 50% más barato, o incluso informarse y enterarse que tienen coberturas estatales que cubren un 90% del producto. O sea, estamos hablando que uno podría comprar por 2.000 pesos casi un producto que cuesta 90.000. Entonces, y te das cuenta que Chile es el tercer país con mayor gasto de bolsillo en medicamentos, según el ranking de la OCDE en el fondo, y salud está siempre dentro del top 3 de los problemas, según la misma encuesta de los centros de estudios públicos, de los últimos años, yo creo que desde que tengo memoria del tema. Entonces uno dice, o sea, como que acá hay algo está pasando, no puede ser que existan esas alternativas y que nadie sepa. Y justamente un poco qué fue lo que hicimos con el equipo, de crear este concepto de tratar de generar como una gran fuente de información donde la gente pueda al final, de la forma más sencilla posible, cotizar, ya buscar un producto en particular y encontrar justamente distintas alternativas de precio. Y aquí yo creo que conectándolo un poco, explicando ya eso y conectándolo quizás con todo lo que estamos conversando, resulta bien interesante más que anécdotas, cómo hemos abordado el tema, porque te puedes imaginar que como emprendimiento startup nosotros éramos un equipo de 4 personas. Esa es la realidad. O sea, éramos 4 personas con la idea, el sueño de lo que queríamos hacer, veíamos esta necesidad que estaba, pero también había un tema de cómo atacarlo, especialmente una industria como es la salud y con la cantidad de farmacias que hay, bueno, ustedes saben cómo es la industria, lo compleja que es y todo lo que está detrás. Entonces, justamente fue dado la misma gente que necesitaba esta transparencia y que de hecho solicitaba el acceso a la información, y esta es una industria que estaba en la boga
en muchas ocasiones ha estado en la boca justamente por temas de falta de información, como que entregamos esta herramienta y el enfoque fue completamente distinto. En vez de tratar de nosotros quizás tener toda la información y armar una gran empresa que tuviera detrás todo este contenido para que la gente lo hiciera en el fondo, hicimos un approach como más moderno quizás, y fue el concepto de crear una comunidad. ¿Ya? Y eso la gente quizás que ya no lo sabe, porque el día de hoy ve la aplicación ya tenemos 2 años, y cuando uno la baja quizás que pierde quizás los inicios, pero en el fondo, ¿qué fue detrás de eso con el concepto de comunidad? Al final fue la misma, habilitar la plataforma para que la misma gente o los mismos miembros de esta comunidad ayudaran entregando información de precio. Entonces, al final del día, lo que generamos quizás fue tratar de aterrizar a lo que es medicamento, este concepto que está detrás de un Waze, por ejemplo, que la gente lo conoce, donde al final todos se comparten información y se genera esta gran masa crítica de información, ¿no es cierto?, y transparencia, o un Wikipedia, que al final resulta que tienen la mejor enciclopedia a nivel mundial, pero son muchas las personas que comparten con información. Dijimos, tratemos de hacer lo mismo con precio. Y la verdad fue tirarse a la piscina. O sea, yo creo que, imagínense, cuando viene la idea, uno no tiene idea de qué se va a esperar, no tiene idea si la gente va a colaborar o no tiene idea si va a haber interés detrás del tema. Pero bueno, nos tiramos a la piscina, nosotros cargamos al principio información que buscamos en el fondo, y después fue justamente la misma gente que le abrimos el canal para que fueran colaborando, como decíamos nosotros, y fue una explosión. O sea, literalmente, a ver, creció de la noche a la mañana la cantidad de descargas. De hecho, nuestra problemática después empezó a ser que no dábamos abasto, que no teníamos capacidad para poder procesar la cantidad de colaboraciones que la gente estaba entregando respecto a precios, o que de hecho después las expectativas siempre se van poniendo más altas por parte de la gente de poder tener mejor la aplicación y mejor la plataforma. Pero claro, no ven ellos que de repente no eran 4 o 5 personas atrás que literalmente pasábamos de largo en el fondo para poder actualizar lo más rápido posible todo esto, o sea, cuando partimos en el fondo al inicio. Y al final del día se genera este ecosistema donde la misma gente va colaborando para poder entregar información, para poder consolidarla y facilitarla, y que por el otro lado, de hecho, abrimos la invitación a las farmacias. Dijimos que al final del día, ya por un lado, está el tema que la misma gente está colaborando. Era el mismo minuto que el gobierno estaba lanzando en ese entonces su comparador de precios, ¿ya? Que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Acá está faltando también algo detrás de esto, porque más allá del tema de la comparación de precios en el fondo, y que el mismo gobierno está lanzando su comparador en ese minuto, igual hay que abrir un poco como el espacio justamente a las fundaciones sin fines de lucro y a las farmacias independientes, que de hecho no aparecían en las otras plataformas. ¿Ya? Al final es donde se genera realmente el impacto del ahorro. Si comparar precios de las mismas farmacias de siempre no tiene tampoco mucho sentido en el fondo. ¿Ya? Y ahí fue donde justamente lo que hicimos fue, así como abrimos la invitación para que la gente colaborara con información de precio, abrimos la invitación para que todas las farmacias que quisieran pudieran básicamente subirse a la plataforma y publicar y entregar su información para que estuviera de libre acceso a los usuarios, bajo 2 condiciones particulares, que eran como las reglas del juego, para rayar la cancha en cierto sentido. Uno, lo que buscaba el usuario, ¿no es cierto?, no se cambiaba. O sea, quizás lo va a ayudar para explicarlo, ejemplificarlo con otra industria, otra cosa. Si la persona buscaba no quiero decir marca quizás, pero una bebida en particular, yo no le recomendaba ahorrar comprando otra alternativa, ¿ya? Sino que era respetar lo que buscaba el usuario. Si el usuario lo que él decía o introducía, solo le entregaba información respecto a eso, para no justamente entrar en una dinámica de andar cambiando cosas, o ofreciendo promociones o cosas que desvarían respecto a la propuesta como de transparencia que está detrás. Y el segundo pilar es que la información o el resultado del usuario de esta búsqueda siempre seguía las mismas reglas de cómo se mostraba. Daba lo mismo si fuera una farmacia de barrio donde básicamente trabajara una persona, o fuera una gran cadena con cientos de locales y mucho presupuesto. El orden de los resultados siempre está en función del precio. Por lo tanto, también la idea de entregar una plataforma, un espacio, es donde se iguala la cancha, en el sentido que la farmacia independiente pequeña de barrio puede competir de igual a igual en aparecer en esta búsqueda respecto a una gran cadena internacional. La única regla en el fondo es que tiene que tener precios competitivos en cierto sentido y va a salir dentro de los resultados. Entonces también, por esas 2 reglas, se abre la cancha y se entrega esta herramienta para poder colaborar. Se empieza a subir todas estas farmacias también independientes, fundaciones de lucro, y se genera esta comunidad, este ecosistema, que el día de hoy nos tiene como la aplicación número 1 salvo en Chile, y nos tiene también con la fuente, o sea, con la base más grande de información, justamente para que la gente pueda ver distintas alternativas de producto y de lo que está detrás. Disculpa, sí, Javier, y en esta herramienta que usted pusiste y la creación de esta comunidad, ¿qué tanto influyó en que se diera este fenómeno
la ventilación acerca de la opacidad en la colusión de las farmacias. Recordemos que la colusión, que fue una gran noticia antes, digamos, del estallido y de todo, que fue la forma en que acordaron algunas cadenas de farmacia en ponerse de acuerdo para poner a un alto precio los mismos fármacos. Esa situación, ese escenario, que fue un escenario complejo entre lo económico y lo político, ¿cómo influyó en que ustedes dieran precisamente la vuelta de tuerca? Es decir, mostraran, en definitiva, y lograran una competitividad a través de lo contrario, a través, digamos, de la transparencia y no del acuerdo entre cuatro paredes. Yo, a ver, sí influye. Nosotros lanzamos, o sea, nuestra aplicación ocurre un tiempo mucho después, o después, en el fondo, de todo esto de lo que nos recordamos, en el fondo, de la memoria que tenemos de este evento, el tema de la corrupción. Pero ¿qué incluye? ¿En qué sentido influye? Influye de dos maneras principales. Por un lado, la verdad que tú ves los comentarios de la gente, o los correos que nosotros recibimos, de hecho, de los usuarios, y sí, está en o sea, siempre está en la memoria colectiva, digamos. Ese tipo de cosas uno no se olvida fácilmente, y claramente el entregar una plataforma donde se pudieran compartir este otro tipo de farmacias independientes, sin fines de lucro y más alternativa, como entregar una herramienta de transparencia, era súper valorado. ¿Y aquí voy con eso? Que justamente se empieza a viralizar. Este tema explosivo, nosotros la verdad hemos gastado, pero no tenemos presupuesto, somos startup chicas, para andar gastando grandes presupuestos en marketing y cosas por el estilo, pero aún así, como te digo, hemos crecido muchísimo, y es por el hecho, yo creo, que el boca a boca, y al final el boca a boca y el valor que se le ve al tema de la plataforma. Y también, ¿cuál fue la vuelta de tuerca? Que al final del día nosotros también invitamos a las grandes, y de hecho el argumento justamente detrás de la invitación es, apoya esta herramienta y esta iniciativa de transparencia. O sea, en el fondo, están subiéndose las independientes, están subiéndose las fundaciones sin fines de lucro, los precios de por sí son públicos, ya por ley, en el fondo, los precios de salud tienen que estar públicos. De hecho, por eso cuando uno entra a una farmacia ve normalmente un tótem, o puede ver un libro donde están los precios. Entonces, ¿por qué no entregar una herramienta donde la gente pueda consumirlo de forma incluso más sencilla y compararlo? ¿Ya? En pos de la transparencia. Y a pesar de lo que uno pensaría, yo creo que también efectivamente este tema de tratar de acercarse quizá, y de cambiar el enfoque que tenían después de todo lo que ocurrió, hizo que de las tres cadenas, dos, por ejemplo, se sumaran a la iniciativa por la transparencia. Y de hecho, nosotros hace ya tiempo lo teníamos, estuvimos pegando, por ejemplo, stickers en la entrada de los locales, de que compartían. De hecho, decían: nosotros entregamos y voluntariamente nuestra información para que tú puedas comprar en Yap. Y ahí tenemos, de hecho, entonces yo creo que sí, nos abrió el espacio. Yo no me imagino quizás que se hubiera ocurrido, no hubiera ocurrido quizás esto anteriormente. No sé si hubiera estado tanto en el inconsciente colectivo el tema de la importancia de colaborar. Y lo mismo, no sé si dos cadenas al fondo se hubieran querido sumar a apoyar una iniciativa que al final lo que está buscando es eso, es exponer justamente la información y entregarle la herramienta a las personas. Entonces yo creo que sí, nos cambió un poco el contexto, nos benefició en cierto sentido. Claro, o sea, beneficio en el sentido de que quedó al descubierto un delito y tras el descubrimiento de ese delito Pero nos aparecen cambia desde todo el luego escenario. las buenas prácticas, Sí, nos claro. deja el espacio del escenario de levantar que el tema es importante. Si al final del día es eso, si el tema es importante y la gente no sabe, y está bien que no sepa, si es súper difícil. O sea, si yo trabajé muchos años en salud, y lo he dicho varias veces, como que uno siente que el sistema está hecho para que sea complicado. O sea, como que, y acá no me refiero solamente a medicamentos, o sea, en general es difícil, hay muchas alternativas, hay muchas coberturas. Bueno, aparte, cuando uno sufre un diagnóstico complejo, o una enfermedad compleja o crónica, o algún tema, o sea, lo que menos o sea, obviamente el tema de la plata es súper duro, pero al final, como que lo que uno menos quiere tener que más encima andar preocupado de si te van a perjudicar o no por otro lado. O sea, al fondo, como que ya tener que desayunarte una mala noticia, un mal diagnóstico, que más encima normalmente, ojo, no afecta, lo siempre he dicho, no te afecta solamente al paciente, también afecta a tu entorno, a tu familia, a tus seres queridos. Es penca, no es una situación cómoda. Y más encima tener que andar como preocupado de todo el tema de que no te vayan no vaya a dejar plata sobre la mesa, quizás por decirlo de alguna manera, en el fondo, porque hay alternativas más económicas. O sea, yo creo que hay un espacio para poder comunicar las cosas más fácil. Si al final del día es eso, o sea, no sé, es un poco el approach, cómo lo vemos nosotros, y eso es lo que estamos tratando de hacer en cierto sentido.
Perfecto, muchísimas gracias Javier por esta exposición. Ahora invitamos a Claudia que se suma también a este webinar. Claudia, bueno, como tomando lo que dijo recién Javier, precisamente en la falta de transparencia, en el delito cometido de colusión por estas empresas, hoy día el tema de la confianza y el tema de la desconfianza está presente en casi todas las conversaciones políticas, desde cuando hablamos de economía, pasando por el gobierno, pasando por la gestión de la pandemia, pasando por el estallido social, pasando por la evaluación de los personajes políticos. El tema de la confianza parece ser un tema decisivo en estos minutos que enfrentamos esta crisis. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú esta confianza o esta desconfianza en torno, digamos, a la crisis que estamos viviendo? A ver, yo, bueno, primero que todo, darte las gracias por haberme invitado, además con este invitado de lujo al lado, Javier, súper interesante su exposición. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es qué es lo que es la confianza y la desconfianza. Para poder entender si estamos o no en una crisis de confianza, y uno como científico social mira los números, mira las encuestas, mira las percepciones de la gente. Y a mí la definición que más me gusta de confianza, y tiene mucho que ver con lo que estaba hablando Javier, es la brecha entre la expectativa de alguien que confía y la realidad de esa expectativa. Javier hablaba de algo fundamental, que es la industria, no sé si podemos llamarlo industria, pero la industria de la salud, ¿no? Que juega con un derecho humano fundamental. No es lo mismo hablar de cosmética que hablar de la industria de la salud. El ciudadano, el consumidor, cada día se vuelve más complejo eso de ser ciudadano-consumidor, somos las dos cosas, ¿no? Tenemos advocacy por ciertos temas, y uno de los grandes advocacy que vimos en el estallido social fue por no más abuso, ¿no es cierto? Ese no más abuso, lo que te está diciendo es que la brecha entre la promesa social, y se hablaba, ¿no es cierto?, de haberse quebrado el pacto social, tiene que ver con esa brecha no cumplida entre la promesa y los resultados efectivos de esa promesa. Yo no parto de la base de la desconfianza ni de la confianza. Yo parto de la base que las farmacias van a entregarme medicamentos a un precio justo. Con la colusión, esa confianza social en esa determinada industria se quiebra, ¿verdad? Se quiebra, por lo tanto, comienza la desconfianza de los consumidores y comienza el consumidor a exigir, ¿no es cierto? Y comienza el consumidor, antes a uno le decía, uno llevaba y decía, ay, necesito algo para el dolor de cabeza, aquí tengo un X. Y uno aceptaba el X. ¿Y ahora qué hace uno? Uno dice, ay, pero ¿tienes una alternativa más barata? ¿Tienes un bioequivalente? O sea, se ha producido una mayor, y yo creo que por eso está el éxito de la aplicación de Javier, ¿no es cierto? Esta idea de la cooperación es porque surge una solidaridad ante la desconfianza hacia la industria, ¿sí? Esa desconfianza ya se instaló. Y es muy buena noticia que 2 de las 3, que me gustaría saber cuáles son, 2 de las 3 cadenas no tengo problema. Están trabajando, yo creo que les conviene mucho, estén trabajando para disminuir sus niveles de opacidad, porque efectivamente la transparencia es un predictor de confianza, es decir, a mayor transparencia de la organización, mayores posibilidades de confianza, sobre todo cuando ha habido un quiebre tan grande como fue el de la colusión, porque además fue mediático, porque además la desconfianza se transfirió al sistema judicial, ¿no es cierto? Porque nadie quedó contento con el castigo, o sea, las expectativas de castigo de la ciudadanía hacia quienes habían quebrado la confianza de sus consumidores era mucho mayor que lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces acá hay un tema súper relevante, que es que la aplicación de Javier viene a reparar, de alguna manera, ese gap, esa brecha en las expectativas. Esto es una herramienta para que las expectativas que yo tengo efectivamente se cumplan. Y por eso es muy inteligente, de parte de las 2 grandes cadenas que tú estás nombrando, haberse sumado a esa. Y yo te digo por qué. Porque
en general, la toma de decisiones de negocio en las empresas, en general hay una mirada bastante a corto plazo. Entonces dice, ¿para qué le voy a entregar la información a Javier si van a ver que tenemos precios más altos? Pero resulta que hay fenómenos paralelos que están amenazando la industria tal y como la conocemos hoy. Está la posibilidad que algún día se compren remedios por internet. Están las farmacias populares. Están la posibilidad que hay un proyecto de ley en que se compre directamente a Senabas. Entonces, si uno tiene esa perspectiva de sustentabilidad del negocio a largo plazo, la transparencia es muy buen negocio para generar confianza y vínculo con tus públicos destacados. Y no solamente con los consumidores, con los medios, con las redes sociales, etc. Entonces, me parece una mirada a largo plazo muy inteligente haberse sumado a porque de alguna manera estoy diciendo, me equivoqué, pero ahora estoy poniendo a disposición la información de manera que usted esté informado. Y eso disminuye la opacidad, y eso aumenta los lazos de relacionamiento entre los diferentes públicos. Entendamos que una farmacia, el público no solamente es el que compra los medicamentos. Eso. Eso creo yo. Claudia, y sobre eso último que acabas de decir, estas empresas, estas grandes cadenas que ingresan a de Javier, ¿por qué crees tú, digamos, que se toma esa decisión? ¿Bien para poder limpiar un poco la imagen, la reputación? Yo no creo en el concepto o también, de imagen. ¿ya? Yo no creo en el concepto de por tema de reputabilidad, quería sumar dos cosas, un tema de la reputación, y otro tema también que tiene que ver con ingresar a esta plataforma, es también, digamos, ingresar a una plataforma de negocio atractiva y novedosa, de la que de alguna de las grandes cadenas no quieren quedarse fuera. ¿Hay más variables por las cuales tú consideras, digamos, que es una buena decisión que estas empresas sumaran a esta aplicación? A ver, primero, conceptualmente yo no creo en el lavado de imagen. La imagen no se lava. La imagen quedó y lo que hay que hacer es tratar de reconstruir A ver, la imagen no es... La imagen no es independiente... Vale. Vamos por parte, dice una amiga mía. La imagen no es independiente de la operación de tu negocio. Primero que nada. Eso es una perspectiva de los años 90 sobre la comunicación. Tú no puedes comunicar lo que no eres. Tú no puedes lavar tu imagen. Conceptualmente no es, menos en una época de redes sociales, menos una época donde tenemos al consumidor ciudadano, menos en una época donde tenemos miles de públicos mirando cada una de las cosas que tú haces. O sea, la imagen es una cosa de los años 80, 90, no existe. No existe, no es posible de realizar. O tú comunicas lo que eres, o mejor te quedas callado. Eso es, desde mi perspectiva, porque ya la exigencia, la demanda, para que te comportes como buen ciudadano, como organización, es cada día más fuerte. Entonces, los jóvenes de hoy son capaces de no comprar un producto porque contamina, punto. Aunque sea el mejor. Si contamina, para afuera. Si el envase no es compostable, para afuera. Si estoy dañando a la comunidad indígena da lo mismo, para afuera. Si no hay o sea, el consumidor ha ido cambiando. Por eso que ha sido tan fuerte. Entonces, y por otro lado, tenemos que entender que también la mirada corporativa ha ido entendiendo estos cambios, algunos más, otros menos, y ser parte de la aplicación de Javier no es una limpieza de imagen, es una muy buena idea de negocio de sustentabilidad a largo plazo. O sea, un negocio no te lo amenaza la cadena A frente a la cadena B, te lo amenazan nuevas formas de contacto con el consumidor, te lo amenazan los grupos ecologistas, te lo amenazan los grupos, o sea, tú no puedes considerar que tu único público es tu consumidor, primero, error gigantesco. Te lo amenazan los medios, te lo amenaza este webinar, te lo amenaza la profesora que está hablando, o sea, te lo amenaza el super, ¿cómo se llama? Influencer que se le ocurrió decir que y pararse en la farmacia de no sé qué, ¿te fijas? Entonces, la exposición de todas las industrias, no solamente de esta, obliga a ir con la corriente, no contra la corriente.
Entonces a mí me parece una decisión de sustentabilidad del negocio a largo plazo, porque se abren muchos nuevos canales. O sea, hoy día estamos hablando los 3 canales nuevos, mañana podemos estar hablando 10 canales nuevos, ¿te fijas? Los negocios van cambiando rápidamente, si tú no te adaptas, ya sabemos lo que pasa. Entonces, desde esa perspectiva creo que es brillante haberse sido parte de, porque es un win-win a largo plazo. Y tú tienes que pensar en un negocio a largo plazo. Eso, claro, eso desde la... Sí, Javier, interrúmpelo. No, complementando un poco, como estoy completamente de acuerdo con lo que dice Claudia. De hecho, muy sabia en las palabras que menciona, porque efectivamente, a ver, de las 4 cadenas, por decirlo de alguna manera, que las 3 cadenas grandes, ¿no es cierto? Salcorán, Farmacia Ahumada, Cruz Verde y también Dr. Simi quizás, también tiene altos locales. La verdad que las 2 que se quisieron sumar, en el fondo, que para ser transparente, primero fue Farmacia Ahumada, que fueron los primeros que atendieron el llamado, y después Salcobrand, que son las 2 que están, de hecho, el día de hoy entregan su información abiertamente de precios, y que incluso da lo mismo, como les digo, da lo mismo si son más caras, o sea, de hecho, muchas veces salen más caros los resultados, pero lo están haciendo. Efectivamente, el enfoque va en eso, o sea, el pensar de que una aplicación que muestra los precios como que les vaya a matar el negocio el día de hoy porque la gente se va a dar cuenta, es cortoplacista. Al final del día, más encima en salud no es una relación transaccional. Tú toda la vida vas a estar relacionado con una persona toda la vida va a tener una relación con la farmacia. Al final del día tienes que tratar de acompañar a esa persona a lo largo de todo su ciclo de vida, más que una relación transaccional de una compra una vez. Entonces, el acercarte de otra forma a esa persona o a ese consumidor, ¿no es cierto? El ser más cercano y ser abierto y transparente y entregarle las herramientas mostrándote transparente, en el fondo es distinto. Ellos efectivamente tienen una mirada un poco más, no sé si es más estratégica, claramente, pero en su mirada está esa relación de largo plazo más cercana, más transparente en términos de precio, que es una variable importante en esta industria, en el fondo, más allá que quizás que la otra que están buscando justamente el tema particular del día de hoy, de esa ganancia que está más en el corto plazo. Eso es lo que estaba completando con lo que decía Claudia. Sí, para finalizar, Claudia, una última consulta en esta misma lógica, en esta lógica de la sustentabilidad. ¿Cómo lo aprecias tú? Emprendimientos de esta naturaleza, debiese uno también empezar a verlos en otros rubros, ¿no? De tal manera de que hoy día esta desconfianza que existe hacia las instituciones, y por estas instituciones me refiero tanto, digamos, a las que corresponden al Estado como a la de los privados, necesitan acercarse al usuario, necesitan acercarse también a una comunidad cada vez más informada. ¿Es el camino entonces el de la colaboración, el de una red colaborativa de información pública, el que puede lograrse precisamente que aumenten los grados de confianza en las instituciones que ya están algunas desgastadas? Es un factor. Es un factor. ¿Sabes lo que pasa? A ver, la confianza es un tema súper complejo. Porque siempre hablamos de la confianza como un ente unívoco, pero cada uno entendemos la confianza de distintas maneras. A mí me gusta usar una distinción que tiene que ver con 3 ámbitos. El primero es la confianza por competencia, que se llama, que es la confianza por capacidad. Tú me invitaste a mí a este webinar y invitaste a Javier porque tú pensabas que técnicamente estábamos preparados para responder tus preguntas, ¿no es cierto? Entonces, tú depositaste la confianza en la Universidad Católica, en el caso mío, y la confianza en YAP, que es Javier, porque tú pensabas que técnicamente, como dicen los jóvenes, ahora no íbamos a dar jugo contestando las preguntas, ¿no es cierto? Esa es la confianza por competencia, ¿verdad? Si yo contrato al mochador o yo leo el mochador es porque quiero leer noticias y noticias buenas, con información, etc. Yo creo que no es aquí donde ha fallado y no es aquí el problema del estallido social ni la falta de desconfianza. Si tú miras el tema de la AFP, no es que no tengamos grandes rentabilidades, renta bastante bien.
El problema viene en otras dos confianzas. Una que se llama por benevolencia, es decir, la intencionalidad del otro, que esa es la que ha ido fallando. El abuso, la consigna no más abuso o no más colusión, como en el caso de la farmacia, es una intencionalidad de daño que yo le atribuyo a determinada industria. Esta aplicación ayuda a reparar esa confianza. Porque yo no desconfío en que en la farmacia yo le pida paracetamol y me vendan ibuprofeno, que eso sería competencia. ¿Me entiendes? Yo lo que estoy desconfiando es en la benevolencia de ese actor para joderme o no, en términos bien coloquiales, que atroz, va a quedar grabado. Y hay una tercera desconfianza que tiene que ver con la integridad de ese actor. Y esa es la otra puesta en duda. ¿La farmacia está aquí para hacerse millonaria o para contribuir a mi salud? La clínica tanto, que es particularmente delicado en el tema de salud, educación y en todos estos temas que están ahora en el tema de las pensiones, etc. Entonces ahí parte la desconfianza, en esas dos dimensiones, la dimensión de la intencionalidad de ese actor y la dimensión de la integridad de ese actor. Yo creo, estudiando un poco, googleando a Javier, que puede ser una muy buena solución para esa confianza quebrada. Entonces, acá es mucho más complejo. Tú me dices, ¿puede ayudar? Sí, sí puede ayudar. Pero si el día de mañana se ve que, por ejemplo, están vendiendo medicamentos vencidos, pucha, volvemos de nuevo a foja cero. O se ve que hay una nueva colusión, o que trataron que decía oferta y no respetaron la oferta, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado, que de repente llegan a cualquier cosa y dice, esta oferta, ay no, la caja marca 5.000, pero aquí decía 3.000. Pero la caja así, ¿me entiendes? O a lo mejor de logística. Ahí hay otro tema gigante que tiene que ver con la competencia. Todo lo que sea por internet. Yo estoy esperando hace un mes unos lentes y he vociferado la marca, y la voy a vociferar, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más complejo. Claro, la solución de estar en esta, por supuesto que es relevante. Por supuesto que es importante. Pero el tema es tan complejo que no es la única. Correcto. Bien, agradecemos a Claudia y también a Javier con esta exposición, que yo creo que podríamos conversar mucho más, porque la verdad es que anima bastante el interés, no solo periodístico, profesional, imagino que también de mucha gente. Bueno, y así se ha ido evidenciando en la interacción que hemos tenido a lo largo de este programa, y tengo ya algunas preguntas que creo que son interesantes que las puedan abordar ustedes. Para Javier, Eduardo nos pregunta si ustedes han valorado o han pensado en aprovechar la comunidad para transparentar otras áreas de la salud. Por ejemplo, los costos de las clínicas, una información comparada respecto a los planes de las ISAPRES. En la salud, como en la educación y como en otras áreas también de la economía, esto que hemos estado hablando está constantemente atravesado por esta desconfianza, digamos, por benevolencia, como le decía Claudia, está presente en casi todo el orden de cosas. Y en la salud, una cosa son los medicamentos, pero siempre estamos hablando de cuando suben los planes, que te cambian los planes sin que uno lo pida, y que falta información o una información más fácil de entender. ¿Ustedes están pensando en abrirse y en valorar y en transparentar o invitar a las ISAPRES, por ejemplo, a que compartan sus planes? O sea, de hecho, buena pregunta, está leyendo justamente el futuro 100%. Hacia allá vamos. La idea, de hecho, nosotros cuando ya presentamos YAP el día de hoy hablamos de Healthcare Companion, ahora que está tan de moda mencionar un poco el tema en inglés, y posicionarnos más allá de cotizador de medicamentos, a justamente ser como compañero más de salud, elegante, claro. compañero de salud, compañero de salud en la vida de las personas, y un poco es entregarle una herramienta de información en el bolsillo para todo tipo de decisiones de salud, y siempre manteniendo un poco la regla de la imparcialidad y de la transparencia. O sea, y en ese sentido sí, de todas maneras estamos viendo, y para allá estamos avanzando. Lo que pasa es que obviamente acá hay temas de capacidades, velocidades y todo lo que estamos haciendo en el fondo, pero ya estamos involucrando, por ejemplo, más allá de farmacia, derivación, por ejemplo, y publicación de horas de telemedicina, sí, de otro tipo de información, de otro tipo de producto en el fondo, y estamos justamente ampliando ese ecosistema para poder al final entregar una herramienta donde la persona sepa que si entra ahí va a poder comparar y acceder a información que normalmente
es compleja de acceder porque está muy distribuida en muchos lugares distintos y de difícil acceso, de forma transparente para poder informarse. Y eso incluye exámenes médicos, a futuro quizás publicar en el fondo de alguna manera, disponibilizar temas de ISAPRE, por ejemplo, prestadores de salud que se llaman, seguro. Hay un montón, el ecosistema es grande, como se dice, el ecosistema de salud involucra muchos actores y es complejo. Entonces yo creo que de hecho tienen que haber otras industrias muy similares en el fondo, pero creo que acá sí hay un espacio para poder aportar en función de la transparencia y disponibilizar tipo de información. Perfecto. Claudia, mira, tengo aquí otra consulta de Francisco, que se presenta como Pancho. Él nos pregunta que si nos situamos hoy en una crisis generalizada, ese es el contexto que nos plantea Pancho, situado en un contexto de crisis generalizada, ¿cómo se puede recuperar la confianza si ya hoy día existe muy fuertemente y está en el inconsciente colectivo que tanto las industrias como también la política en definitiva no trabajan para la gente, sino trabajan de alguna manera para, en el caso de las empresas, para maximizar su rentabilidad? ¿Cómo se puede en una crisis generalizada con estos grados, digamos, de desconfianza, en la categoría que tú nos planteaste, cómo se puede recuperar eso? Eh, esto es paulatino, de alguna manera, es la propia ecosistema, por ejemplo, informático de online que va a impulsar a que esto solo ocurra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se puede recuperar esa confianza cuando el ambiente está muy enrarecido? A ver, yo creo que no hay respuestas de varita mágica, pues si no estaría instalada como ministra o algo así. Super hiper asesora desde luego, pero A ver, de lo que pero tú sí logras razonar. podemos dar algunas ideas que nos ayuden a reflexionar sobre el tema. Primero que nada, la confianza es un asset súper caro. El valor de las empresas, el valor de las marcas no está ni en cuántas sillas tenga. Yo me imagino que ya la oficina de Yap está en la misma casa de Javier, digamos, ¿no es cierto? El valor de la empresa de él está en sus activos intangibles. Uno de esos es la confianza basada en que tú vas a publicar los precios no de acuerdo a un sponsorship, ya que estamos hablando en inglés, sino que de acuerdo a efectivamente los precios más baratos, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de interés escondido entre medio. Por lo tanto, creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. No hay una varita mágica y los tiempos son hay un dogma en esto de la confianza que es muy caro construirla y muy barato destruirla. Piensen nomás que una semana antes del estallido éramos el oasis de América Latina. Y eso era algo socialmente aceptado. Y del oasis pasamos a la guerra en Siria, digamos. Nosotros estamos en el campus de la Casa Central y para poder caminar tenías que ir con zapatillas porque no podías ir con tacos en el sentido de que no había vereda, no hay vereda, no sé ahora porque ya no podemos ir, pero no había vereda. Y una semana antes estábamos en el oasis, ¿no? O para correr, ¿no? No corro yo no corro. Yo no corro. Entonces, yo creo que primero es corto, por lo tanto hay que tener una mirada de estrategia a largo plazo e invertir recursos. Eso es lo primero. Segundo, hay que distinguir entre la confianza social, que es la confianza que nosotros le tenemos a ese que no conocemos y que se mide en todas partes del mundo, y que te comentaba off cámara de que desde el retorno a la democracia en Chile ha bajado 12 puntos, que es bastante. Y no ha bajado de un 50% a un 40%, ha bajado de un 20 a un 10%. En todas las mediciones de todos los barómetros habidos y por haber, nosotros tenemos alrededor de un 10 a 12%. Lo más preocupante es la baja en la confianza en las instituciones que respaldaban o respaldan nuestra democracia, como es el Poder Judicial, como son las Fuerzas Armadas, como son el Congreso. El Congreso tiene, yo estoy haciendo un estudio ahora justamente sobre cómo ha bajado la confianza en el Congreso, en las fuerzas, en carabineros y en el ejército. Carabineros, claro. Y están súper asociados a ciertos escándalos mediáticos. Por eso yo decía que aquí no hay lavado de imagen. Acá la comunicación y el desarrollo de lazos de confianza tiene que ver con tu actuación.
O sea, si tú estás robando, yo no tengo ningún lado de magia que hacer, deja de robar, punto. Y comunico que dejas de robar. Entonces, cuando hablamos de la industria, de esta pregunta que hacía Francisco o Pancho, las respuestas son varias. Una, aumentar la confianza en las instituciones que sustentan nuestra democracia, porque eso chorrea. Yo nunca voy a olvidar una vez en un reportaje sobre la evasión de Transantiago antes del estallido, que le preguntaban a la gente, ¿y usted por qué no paga? Bueno, porque si los políticos roban, yo también, pues. Cada uno a su escala. ¿Me entienden? Entonces, fortalecer las instituciones del Estado, las instituciones democráticas, como instituciones, los partidos políticos, el Congreso, la Presidencia de la República, o sea, todo eso es fundamental para que se estabilice este tema. Y eso no es algo que va a pasar mañana. Y es algo que no va a pasar si siguen teniendo ciertos comportamientos que no son democráticos, que no son institucionales, que son cuestionables, etc. Hay otro tema relevante para contestarle a Francisco, que es la transitividad de la confianza. Y eso tiene que ver que el individuo, si un individuo se porta mal dentro de una institución, toda la institución es nefasta. Así como si la institución afecta a todo, o sea, es tan transitiva, se comparte. Un político mete la pata, todos los políticos son malos. Entonces, eso es súper relevante. No sé si contesto la pregunta. Claro, sí, porque en el fondo son las acciones lo que te definen más que, digamos, el edificio en el cual estás metido. Hablaste de dos conceptos que me parece que son vitales, porque siempre se habla de que hay que fortalecer las instituciones, porque de esa manera también se fortalece la democracia. Pero en ese fortalecimiento institucional viene la otra palabra clave, que es la recuperación de la confianza, porque dado lo que tú hablas, lo que se obró mal, quedó mal, y eso ya quedó ahí, y no va a ser olvidado fácilmente hasta que se recupere la confianza nuevamente a través de una acción. De lo contrario, de muchas acciones y en el tiempo. Consecutivas, coherentes en el tiempo, institucionales, no que respondan a fines, por ejemplo, electorales inmediatos. No, y lo hemos visto además, porque hoy día también toda la comunidad informada, la pandemia también, y colaboró en que la gente aumentara sus niveles de información. Y hoy día, claro, hoy día no resulta gratis para nadie, hoy día hacer algo sin que esto no sea públicamente conocido. Quiero retomar un poco el origen, en los últimos minutos que nos quedan, el origen y la motivación de esta charla, que es herramientas para superar la crisis chilena. Javier, tú nos hablaste de tu experiencia y cómo ustedes fueron creando comunidad a partir, digamos, de la información que ustedes pusieron en la red y de la participación de la propia gente. Si hay, pensando que hay gente que nos escucha y que, dada todo el descalabro económico, que los agoreros también del fracaso dicen que esto va a ser terrible, pero no son los agoreros del fracaso, también la perspectiva racional dice que el problema económico que vamos a enfrentar de aquí en adelante va a ser muy dramático. ¿Qué herramientas, qué consejos podrías entregar tú a aquellos que están pensando en el emprendimiento precisamente para poder sobrellevar esta crisis económica que se nos viene encima? A ver, me río, la pregunta o sea, yo sé que siempre se escucha como sencilla, pero la verdad que es un mundo este tema de emprender. A ver, ¿qué herramientas creo yo? Voy a tratar de acotarlo quizás a lo práctico, más que ser tan amplio y dar un mensaje quizás medio rimbombante quizás, entendiendo que efectivamente yo creo que el emprendimiento va a ser una de las herramientas que va a ayudar a muchas de las personas en este periodo que se puede venir complicado, o sea, va a venir complicado. Voy a ir quizás a lo concreto. A ver, ¿qué yo le recomendaría a alguien cercano si quisiera emprender en este minuto? Es... uno es perseverancia, el tema no es fácil, ya no es súper sacrificado. Yo creo que, a ver, igual como trabajar en otra empresa, no siempre el trabajo, en el fondo hay que ponerle quizás, no es algo sencillo nunca en el fondo, pero el emprendimiento es sacrificado, se tiene que tener uno claro detrás de eso.
Lo otro, como herramienta concreta, que me dice que la verdad que me lo han preguntado harto algunos, en el fondo, gente cercana, analizado, personas que han estado interesadas, es estudiar. Suena súper tonto, pero hay mucho contenido. O sea, el emprendimiento ya no es tan al ojo, no es tan de guata. Hay formas de emprender correctas, hay herramientas que te ayudan a reducir el riesgo, porque al final del día acá el tema es el riesgo. No sé, el riesgo, y el riesgo va tanto por el punto de vista económico como el riesgo de dedicarle mucho tiempo, muchos meses, a algo que al final del día no va a poder flotar. Entonces hay herramientas detrás y metodologías de trabajo que ya están medidas y están y funcionan, y ahí están comprobadas como exitosas. No, desde Lean Startup hasta otras más que están ya conocidas. Y eso se puede estudiar y no es necesario pagarle a alguien. O sea, Internet, uno googlear en el fondo, dedicarle un poco de tiempo y hay mucho contenido que en verdad a una persona que quiera emprender le pueden ahorrar meses, tanto no, más que por crear el producto de velocidad, son meses de tiempo en algo que quizás que no era rentable al final del día, o meses de tiempo en el fondo también dándose cuenta que no era lo necesario, no tenía que enfocarse en eso. Y lo último quizás, que va conectado quizás con lo primero, que el tema como efectivamente es sacrificado, uno sacrifica harto, tiene costo personal, tiene costo, o sea, es un tema que en verdad se enamore, como dicen también de los típicos dichos que están de moda en el emprendimiento, del problema y no de su solución. O sea, si no te gusta lo que estás tratando de solucionar con tu emprendimiento, en verdad no te metáis porque vas a tener que sacarte la mugre, o sea, te le vas a tener que dedicar mucho tiempo, vas a tener que pasar noches de largo en el fondo y es un tema que muchas veces uno cree que va todo bien, de repente cree que se fue todo a la punta del cerro y es una montaña rusa. Entonces, si no te motiva realmente de guata, más allá de porque generar plata o cualquier otra cosa, lo que estás tratando de solucionar, elige otro tema. O sea, no emprender, pero elige otro problema que queráis solucionar, porque en verdad tienes que tener una motivación más allá que solamente por emprender. Quizás que si fueran tratando de ser más concreto, como 3 consejos, podría ser ahí. Quizás que lo podría redondear. Claudia, bajo la misma perspectiva, la misma lógica, ¿cuáles son las herramientas comunicacionales que tú puedes ver ya pensando, digamos, no en el startup, digamos, no en el emprendimiento de Javier, sino pensando también en la disyuntiva que nos encontramos como sociedad ahora? Hay una pregunta, y le agrego la que estoy haciéndote, que es de Andrés Zorrilla, en donde él dice que no siempre la transparencia tiene lo mismo que el acceso ni la Sí, justicia, que sí, probablemente cosas pueden ser transparentes pero sigan siendo injustas. ¿Cómo lo ves? sí, claro. A ver, es que Aristóteles decía que la justicia era dar a cada uno lo suyo, ¿no? Ahora, qué es cada uno lo suyo? Es lo difícil es lo difícil de decidir. Yo creo que son conceptos distintos, ¿ah? Confianza, transparencia, justicia son conceptos distintos. De hecho, hay una discusión, actualmente hay una discusión muy grande si a las corporaciones les conviene ser completamente transparentes para el bien del negocio. Pensemos en un país. Un Estado, no puede ser completamente transparente en su información Tiene porque que tener hay cosas de secretos. seguridad nacional. Y son reales. O sea, hay temas de seguridad nacional, y no es que haya visto mucho Netflix, pero es así. Hay temas de seguridad nacional que son fundamentales. Lo mismo en las industrias. O sea, yo no daría la famosa fórmula de la Coca-Cola si la tuviera, digamos, ¿no es cierto? Entonces, también creo que hay que tener matices en eso. Lo que yo sí creo que hay que tener súper claro es la idea de la responsabilidad corporativa y la responsabilidad en cualquier institución. La responsabilidad y lo que dicen los gringos, que yo todavía no encuentro una palabra que la pueda traducir exactamente, que es el accountability famoso. O sea, tienes que ser capaz de tener accountability de tus acciones, lo que no significa que vas a abrir todo, porque eso no tiene mucho sentido. ¿Te fijas? Lo que sí tienes que tener es responsabilidad y accountability, que no es exactamente lo mismo frente a tus distintos grupos de interés y a tus stakeholders, ¿no? Y vuelvo a insistir, la gente cree que el consumidor es lo único que importa en una organización. Y en este mundo actual, a veces importa más un grupo de presión ONG para tu negocio que el propio consumidor. Ojo ahí. Entonces, y si tú me preguntas que en esta nueva, yo creo que aquí estamos todos esperando qué va a pasar.
en términos de consumo, en términos institucionales, en términos... yo creo que la pandemia y el estallido, particularmente en Chile, redefinieron categorías, redefinieron categorías de consumo, redefinieron categorías ideológicas. Un profesor, porque no me quiero hacer cargo de cosas que no son mías, eso se llama robo intelectual, pero el otro día conversábamos con otro profesor de la facultad, Patricio Duzayar, y me decía, el estallido mató las microcausas. Hasta antes del estallido, cada uno tenía su causa, ¿no es cierto? Su microcausa. Y ahora volvieron las grandes causas, la salud, la educación, la jubilación, esas son grandes causas. Hasta antes del estallido, lo que estaba en boga eran las microcausas. Las microcausas. Claro. El individualismo, desde otra mirada, también podría percibirse como un individualismo y a partir del estallido social un sentimiento más colectivo. A mí no me impresiona el apoyo a la aplicación, a mí no me impresiona lo que cuenta Javier en el fondo, del capital social que tiene tu aplicación detrás, de las ganas de cooperar, de la desesperación de la gente por cooperar. No me impresiona para nada lo que tú estás diciendo. Es lo mismo de Waze. Yo quiero ayudar al otro, porque los grandes nos están fregando. Esa es la lógica detrás, ¿no es cierto?, de la que le ayuda a Javier a tener su aplicación. Porque la aplicación de Javier es buena para la comunidad, ¿sí? Entonces, el futuro está súper difícil, los emprendimientos ahora están volviendo a hacer masa madre y pan en tu casa y venderlo al vecino y venderlo a través de Facebook y no pagar impuestos por eso. Sí. Y no estás yendo al supermercado grande a comprar, le estáis comprando a la señora que se consiguió unos huevos en no sé dónde. El otro día veía un reportaje de un edificio que se autoabastece, no sé si lo vieron, que era bien impresionante. Entonces el del sexto vendía huevo, el del séptimo vendía palta, el del octavo vendía útiles escolares, el del... Porque la pandemia cambió las maneras de consumir, cambió la importancia de las maneras de consumir, incluso de consumir política y cultura. Así que yo no me atrevería a hacer ninguna predicción. No, claro, no estamos haciendo predicciones, especulaciones, pero me parece que este ejemplo que tú acabas de dar, este edificio sustentable, porque hoy día las grandes palabras que se utilizan para un poco darle esperanza en el futuro son la sustentabilidad. Y la sustentabilidad se entiende de alguna manera también de manera restrictiva solamente pensando en la sustentabilidad del medio ambiente. Bueno, efectivamente eso es un valor muy importante. No, yo lo hablo como sustentabilidad del negocio. Exacto, a eso, pero la sustentabilidad... Incluye la sustentabilidad del medio ambiente, claro. Exacto, y la sustentabilidad del negocio, es decir, cómo se reinventan de alguna manera las formas de venta, las formas de consumo, la interacción de los usuarios. A mí me encanta ir a la feria, me encanta. Si algo que paso chancho, ir a la feria. Ya no puedo ir a la feria, entonces la señora de la feria me trae a mi casa la misma caja que le compro todas las semanas. Claro, yo claro, obtienes el mismo producto, pero pierdes la experiencia. Pero otra experiencia. Y yo en cuanto me pueda ir a la feria, voy a volver a la feria porque me gusta. O a lo mejor no. Porque me acostumbré a que me lo trajeran. Sí, no, precisamente esas son las cosas que todavía no sabemos. Hay un montón de interrogantes. Los comportamientos van a ir cambiando. ¿Cómo nos vamos a comportar en términos de consumo? ¿Vamos a salir como locos a la calle a celebrar? ¿O vamos a estar muertos de miedo? ¿Cuál va a ser la emoción que nos va a dominar? Perfecto. Mira, me gustaría, bueno, está muy interesante la conversación, pero hay que dar cierre, pero me quedó una pregunta en el tintero que a lo mejor no es tan general ni es una reflexión como estábamos terminando el ciclo, pero no la quiero dejar pasar porque es una pregunta práctica y que tiene que ver con el emprendimiento de Javier y esta cosa, digamos, de esta aplicación que es más allá que un cotizador de remedios o de medicamentos. Javier, en tu experiencia, ahí me preguntan, además de publicar la información de las propias empresas, las farmacias más chicas, sus precios, ¿existe un diálogo, una interacción
entre los propios usuarios, así como comentarios en tu misma página donde puedan decir yo les recomiendo tal cosa, es decir, que no esté solo información disponible, sino que los usuarios se hagan, digamos, responsables de hacer recomendaciones, porque hoy día dentro de la conducta del consumidor, mucho también se da en eso, en a ver quién otro ha comprado, cómo le ha resultado, le llegó el producto, le llegó a tiempo, y de esa manera yo deposito mi confianza cuando otro lo hubo hecho antes que yo. ¿Eso se está dando en tu aplicación, Javier? Bueno, de hecho, efectivamente, ese espacio se ha dado tanto a través de plataformas, entre comillas, externas a la aplicación, que de hecho, de las cosas que estamos ahora lanzando en el corto plazo es justamente como integrarlo mucho más dentro de la misma app, para que la gente pueda entre ellos darse las recomendaciones de forma directa. No lo teníamos en un principio, pero se empezó a dar de forma externa, independiente que esto era la aplicación como canal, sino que incluso las mismas App Store, por ejemplo, o a través de otros canales. La idea ahora es integrarlo dentro de la misma aplicación porque hacia allá va también todo, desde la recomendación, el tema de las estrellitas, de cómo cosa de ver cuál es la evaluación que tiene. Sí, de hecho hacia allá también es lo que estamos integrando ahora para que se genere este diálogo en el fondo entre los mismos usuarios y las mismas personas, recomendándose, conversando, etcétera. Allá vamos. Queremos como Perfecto. entregar la herramienta, este tema de comunidad. De por eso decíamos del compañero de salud, para no decir de nuevo, y parte de las cosas necesarias, nosotros creemos por lo menos que la salud es un tema o sea, de comunidad, no un tema único. Por eso también decía cuando me refería a que no te afecta solamente a ti, también a tu familia, también a tu entorno. Entonces la idea es justamente, dado eso, es entregar todas estas herramientas para que la gente, más allá de informarse, pueda, entre comillas, comunicarse y sentirse acompañada, se pueda hablar. Bien, Parece perfecto. Yo fantástico. creo que hemos llegado ya a la hora de programa, tal como nos habíamos planificado. Quiero darle las gracias a Javier Apelgren por contarnos sobre su experiencia y esperamos que le siga yendo muy bien. Yo creo que hoy día mismo voy a cotizar algunos medicamentos. Sí, yo también. Gracias, ¿no? Y por favor, y colaboren si es que encuentran ahí alguna mejor alternativa, algún error, siempre es bienvenido justamente a ir corrigiendo. Y bueno, y a la audiencia dejar los invitados para el próximo miércoles, también por Facebook Live y las plataformas del diario El Mostrador y la Universidad Católica en este ciclo de charlas, herramientas comunicacionales para enfrentar la crisis chilena. Muchas gracias.